colegas del canal, estamos en un capítulo más de las tertulias y hoy es un capítulo especial porque es complementario a aquel que hicimos del solsticio de invierno. En este caso, estamos celebrando el solsticio de verano. Y para entender las culturas antiguas, cómo lo celebraban, por qué lo celebraban, qué significa esto del solsticio de verano, por qué es tan importante en todas las culturas y tradiciones, pues tenemos a un invitado que ya es recurrente en el canal, que es mi querido amigo e historiador Gonzalo Rodríguez, que le vamos a dar la bienvenida una vez más. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Encantado de estar aquí otra vez, Jezabel. Muchas gracias por acordarte de mí para estas ocasiones. Bueno, que me acuerdo de ti siempre. Lo que pasa que para estos temas, como eres un experto en tradiciones antiguas, en historia, y te gusta tanto todo el tema de leyendas, de mitos, pues es que solo podías ser tú. Bueno, pues yo encantado de estar aquí de nuevo. Así que nada, vamos a hacer una tertulia interesante, dinámica, como os digo, es complementaria a la del solsticio de invierno, o sea que si el vídeo del solsticio de invierno no lo habéis visto, id corriendo nada más acabar este programa a buscarlo porque vais a aprender muchísimo. Y Gonzalo se ha puesto las gafas, eso significa que es hora de empezar, así que vamos a meternos en faena. Así que para las personas que nos escuchan, Gonzalo, ¿qué es el solsticio de verano? O sea, sin paños calientes, comencemos. Claro, el solsticio de verano tiene que ver con el ciclo solar, con lo que es, desde un punto de vista empírico, científico, lo que sería la rueda del año de la Tierra alrededor del Sol, con un momento de máxima distancia de la Tierra respecto del Sol y un momento de máxima proximidad, que en realidad no es exactamente así, no lo sé explicar astronómicamente, pero depende del hemisferio norte o del hemisferio sur que estés en solsticio de invierno o en solsticio de verano. A efectos prácticos, lo que nos interesa acá es señalar que el solsticio de verano, acá en el hemisferio norte, es el momento en el cual la noche es más corta, el día es más largo y tenemos el momento de máxima exposición a la luz y calor del sol, en horas, desde el punto de vista cuantitativo. El solsticio de invierno sería justo al revés. La noche más larga, el día más corto y el momento de mínima exposición a la luz y calor del sol, en horas, en tiempo cuantificable. Entonces, esto que ocurre de manera empírica, objetiva, puramente científica, para nosotros lo valioso no sería la mera explicación científica, sino cómo por parte del ser humano la comprensión y conocimiento de este ciclo solar con los dos solsticios y los dos equinoccios, la comprensión de esta realidad ha acabado siendo asociada simbólicamente a una comprensión espiritual de la vida, de la muerte, de las estaciones, de la propia vida humana en cuanto a sus distintas etapas. En este sentido, lo que ocurre es que el mundo tradicional premoderno, en torno al Sol, la rueda del año, los equinoccios y los solsticios, traslada lo que sería una visión sagrada, una cosmovisión sacra. El universo como hierofanía o manifestación de la divinidad, siendo el centro recurrente de dicha divinidad manifestada el propio Sol, portador de la luz y el calor, sin el cual no hay vida posible. Siempre lo decimos, si no hay luz y calor del Sol, no hay vida en el planeta Tierra. Entonces, la realidad física del Sol como expresión simbólica de la divinidad y la propia rueda del año alrededor del Sol como expresión simbólica de lo que son los ciclos infinitos de la manifestación del universo. Bien, pues a partir de aquí el solsticio de verano es el momento de máxima cercanía o plenitud de esa luz y calor. Ahora veremos lo que eso también tiene que ver con lo que sea la vida cotidiana en el mundo tradicional, ¿no? Cómo se entiende en la vida cotidiana en el mundo tradicional esta idea de la noche de San Juan y la etapa del año que comienza. Y luego la relación con el fuego, que es tan importante. ¿Nos puedes contar la importancia del fuego en el solsticio, que luego deriva en lo de las hogueras de San Juan? Pero fíjate cómo en la rueda la importancia de las hogueras, porque venimos del 1 de mayo, de Beltane, donde se encienden las hogueras que marcan eso, el inicio del camino hacia el verano y que ahí, en ese caso, simboliza la fertilidad. En el caso de las hogueras del solsticio que derivan en la noche de San Juan, ¿cuál sería el significado místico y sagrado del fuego? Vaya pues pregunta. Mirad, que a lo mejor parece todo esto muy denso, yo es que no sé si me explico bien a veces con estos temas, pero a ver, el fuego es protagonista ya en fiestas invernales, en fiestas primaverales y por supuesto la noche de San Juan.
El fuego como la plasmación física en la Tierra del fuego solar. Es decir, simbólicamente el mundo tradicional establece una línea de continuidad entre el fuego solar, el fuego terrenal que nosotros manejamos, y ambos como plasmación simbólica de la divinidad, que es la que irradia la luz y calor metafísicos que sostienen todo el universo físico. Estamos todo el rato en el mundo tradicional moviéndonos en una especie de simbiosis y continuidad entre lo físico y lo metafísico. Entonces, el fuego tiene ese simbolismo. Y en el caso concreto de la noche de San Juan, las hogueras de San Juan tienen que ver, más que nada, hay varios simbolismos, pero el más importante es el de la ordalía, el saltar el fuego, el cruzar al otro lado de las llamas, con la idea de la purificación o de la purga del alma antes de empezar la siguiente etapa del año. Los dos solsticios dividen la rueda del año en lo que se llama el semestre sombrío y el semestre luminoso. El semestre sombrío iría del solsticio de invierno al solsticio de verano. El semestre luminoso al revés, del solsticio de verano al solsticio de invierno. El semestre del sombrío, vinculado al solsticio de invierno, es una fiesta hacia adentro. Es el calor del hogar, es el fuego del hogar en torno al cual se reúne la familia, y aquí la búsqueda de la divinidad o la presencia de la divinidad en el solsticio de invierno es dentro de ti. Hay un ejercicio hacia adentro de proximidad a la divinidad en el recogimiento invernal. En el verano es al revés. Hay una aproximación a lo sagrado hacia afuera, saliendo el mundo, saliendo a los otros. Te encuentras con la presencia de la divinidad del mundo a través de los otros, no en el recogimiento, sino expansivamente, hacia afuera. Pues los dos fiestas y los dos semestres, invierno, verano, por decirlo así, el vinculado al invierno, el vinculado al verano, tiene esa distinta significación. Y aquí el fuego del verano, el fuego de San Juan, es la purificación, la ordalía, el desafío espiritual. Saltarás el fuego, cruzarás al otro lado, superarás tu miedo, superarás tu temor, el fuego te limpiará, te purificará y empezarás empezarás la mitad luminosa del año limpio de las adherencias que haya dejado en tu alma el cruzar el invierno. Tanto en el invierno como en el verano, tanto en el solsticio de Navidad, el solsticio de invierno como el solsticio de verano, hay siempre ese ejercicio de purificación, ya sea con un ejercicio hacia adentro de recogimiento en torno al hogar, la familia, tus seres queridos, o en torno a la oración silenciosa invernal. Hay un ejercicio de purificación hacia adentro. En el verano esa misma purificación es hacia afuera, esa especie de purga de las adherencias mundanas en el alma. En el verano se hace cruzando el fuego. De hecho, aquí en España tenemos las fiestas en San Pedro Manrique, en Soria, que posiblemente son los restos que quedan de antiguas ordalías paganas celtibéricas vinculadas al solsticio de verano, a lo que llamamos la noche de San Juan, donde ellos hacen la gran hoguera en el centro del pueblo y luego con los rescoldos colocan una gran alfombra de rescoldos ardientes y se cruzan andando. Los mozos del pueblo cruzan andando sobre el fuego, pisan los tizones incandescentes. El temor a quemarte, el temor al dolor, lo superas y cruzas, no puedes parar, tienes que hacerlo lo más rápido que puedas, cruzas los tizones incandescentes del resto de la fogata. Y pues estamos en la prueba de la ordalía. Esto se hace la noche de San Juan, es la ordalía de San Juan, tal como posiblemente en principio fue pensada en términos paganos, ¿no? En San Pedro Manrique. Bien, pues el fuego en la noche de San Juan tiene ese sentido. Entonces, por si me he ido por las ramas, la rueda del año, vinculada a una realidad física, empírica, objetiva, científica. La Tierra gira alrededor del Sol y sobre sí misma. En este giro alrededor del Sol y sobre sí misma, el semestre oscuro, el semestre luminoso, el momento de máxima distancia respecto de la luz y calor del Sol y el momento de máxima cercanía a la luz y calor del Sol. El simbolismo del invierno en el recogimiento, el simbolismo del verano y la noche de San Juan hacia afuera. Y en el caso del fuego invernal, es el fuego que te acoge, frente al cual, por decirlo así, te reconfortas. El fuego del verano es el fuego que te desafía, que debes cruzar, que debes pasar.
perdón, sí, todos estos elementos, dichos así un poco como en abstracto, luego se pueden concretar de mil maneras en distintas fiestas populares, celebraciones, etcétera. Que a día de hoy ya están profanadas, que el mundo moderno es un mundo profano, mundano, terrenal. Y la noche de San Juan, bueno, pues siempre tuvo un elemento festivo, siempre tuvo un elemento orgiástico, de bebida, de comida, de celebración. A día de hoy, bueno, pues ya sabemos que básicamente es una mamarrachada de jóvenes borrachos haciendo hogueras y a veces haciendo el tonto, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa cuando se llega al Kali Yuga, ¿verdad? Que se Pero mantienen solo los residuos de lo sagrado para ser convertidos en escenarios de celebraciones profanas. Pero fíjate lo interesante que es que antes, en las tradiciones antiguas, y además que es algo común a todas las culturas del mundo, cómo se vivía en consonancia y resonancia con esa rueda del año y en armonía absoluta con los ciclos de la naturaleza. Es decir, una persona era el mismo reflejo de la naturaleza, como hemos dicho, vivían en completa armonía y toda fiesta era un momento, o como has dicho tú, de mirar hacia adentro, o de rito iniciático, o de rito purificador y liberador. Es alucinante, es tremendamente interesante, ¿no? Y lo que has dicho tú, luego se ha perdido, ya eso es diversión y ya está. Se ha perdido el significado profundo y el sentido profundo de esa parte iniciática y purificadora. Pero bueno, sí, estamos en una época... Bueno, es que hay que entender que la sociedad moderna, tal como se ha terminado por configurar, es una sociedad profundamente profana, con una visión, lo he dicho antes, completamente terrenal y mundana. Mientras que el mundo tradicional tiene una cosmovisión sacra. Esto significa que el universo entero es una hierofanía. Esto es manifestación, expresión del absoluto, de la divinidad. Todo está lleno de dioses, que se dice en la Grecia antigua. Entonces, ¿qué ocurre? Que la armonía y el ritmo de la naturaleza en torno a la luz y calor del sol se entienden como una manifestación armoniosa y rítmica del latido, del aliento mismo de la divinidad, que está unido a tu propia existencia, que tendrá en tu propia biología, biografía personal, tendrá primavera, verano, otoño e invierno. Lo que verás en el mundo te pasará a ti. Las edades del año serán las edades de tu vida. Y el mundo entero, en su girar alrededor de la luz y el calor del sol, señala la vida humana que debe estar centrada en torno a la luz y calor de la divinidad, que sostiene todas las cosas, que te sostiene también a ti y que llevas dentro. Por eso también en el mundo tradicional, la idea de la presencia de lo divino en el mundo, en las cosas del mundo y dentro de uno mismo. A partir de aquí también, desde el punto de vista científico, el hecho de que la salud se va a la mierda, se desarbola cuando rompes con los ritmos circadianos, con los ritmos que de manera natural y a priori tus genes paleolíticos, tus genes originarios, están preparados, prefigurados para vivir y adaptarse al ritmo del sol, a la luz y calor del sol, a los ritmos del invierno, la primavera, el otoño y el verano. La vida moderna es anticircadiana, es completamente contraria a esos genes que he llamado paleolíticos, y de ahí también la desarboladura de la salud a día de hoy. Resulta llamativo, lo dijimos la otra vez, la cantidad de enfermedades autoinmunes. No se habla suficiente de hasta qué punto vivimos a la contra del orden natural que impone el sol y las estaciones. Y vivimos completamente imbuidos de luz artificial, de acuerdo a ritmos caprichosos, personales, subjetivos o de mera índole productiva industrial, sin atenernos al orden natural cósmico que durante milenios generó todo lo que nos rodea. Todo. Todo lo que nos rodea fue generada durante siglos y milenios por los ritmos naturales que genera la presencia de la luz y calor del sol en el mundo. Y esto es científico, ¿eh? Ahora, bueno, pues esta dimensión científica de comprensión natural de las cosas, el mundo tradicional, por un lado, lo sigue y por otro lado lo interpreta como dharma, como ley divina, como la ley de Dios para el mundo, para las cosas y para el hombre. Entonces, claro, bueno, pues la vida moderna acaba resultando patógena para el cuerpo y para el alma, para la salud mental, la desarboladura de la salud mental que se habla a día de hoy, y por supuesto la desarboladura también de la salud física. He dicho lo de las enfermedades autoinmunes, invito a cualquiera que busque estadísticas al respecto, que son sobrecogedoras, incluso las previsiones que se hacen al respecto, ¿no?
cuando aparece un estudio, ¿no?, científico de unos médicos en Chicago y te dicen, de aquí a 30 años 1/3 de la población tendrá cáncer. Y dices, ¿pero cómo es eso posible? Eso antes no era así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es que cuando tú vas a la contra del orden natural, pues normalmente lo pagas. Pero bueno, me he ido un poco por las ramas y me he desviado a lo mejor del tema. Bueno, pero está relacionado. Sí, sí. El caso es eso, que cuando no se vive en ese contacto con la naturaleza, que la vida moderna, las grandes ciudades, el caos, efectivamente, el estar con luz artificial, cambiar todos los ritmos, está claro que tiene que generar patologías, pero no solo físicas de salud, como has dicho, sino también emocionales. O sea, la mayoría de la gente está desquiciadísima y la Bueno, cantidad... sí. O el insomnio, depresión, ansiedad, de todo, sí. Sí, yo no conozco a nadie que duerma bien. Todo el mundo, efectivamente, incluso gente joven sin una cantidad de insomnio y tomándose pastillas para todo, ya, pero ¿qué está pasando? Es un poco desastre, sí. Pues a ver, siguiente pregunta. Te quería comentar, a ver, que nos cuentes tu opinión, porque la noche de San Juan, paradójicamente, tiene mucha simbología con el fuego, pero también con el agua. Entonces hay rituales paralelos en los que tú, si te sumerges en el agua del mar en la noche de San Juan, existe también un rito de liberación y de purificación. Y además hay incluso leyendas que dicen que si te encuentras, eso, leyendas antiguas, medievales, que si te encuentras una sirena en la noche de San Juan y le quitas una escama, podrá estar contigo y no sé qué, ese tipo de cosas. Hay Bueno, esto es un tema apasionante. Vamos a ver. Hemos hablado del fuego y saltar las hogueras de San Juan o caminar sobre las brasas, como ocurre en este pueblo soriano, celtibérico, ¿no?, de San Pedro Manrique. La cuestión aquí es que si entendemos el paganismo como esa cosmovisión sacra del universo y la naturaleza como hierofanía y la armonización de la vida humana a dichos ritmos de la naturaleza, esto es una definición muy básica, a lo mejor, de paganismo, aquí lo que ocurre es que la noche de San Juan se asigna a los distintos elementos de la naturaleza cualidades mágicas, entendidas estas como una suerte de ciencia o técnica del alma, una especie de operación espiritual sobre ti mismo a través del rito mágico, ya sea saltar las hogueras, ya sea recoger determinadas plantas al amanecer de la noche de San Juan, ya sea bañarse en determinadas pozas, ríos, calas, determinadas aguas vinculadas a esa noche, a la medianoche de la noche de San Juan. Todos estos elementos que estoy trayendo a colación apuntan en esa dirección, donde la naturaleza como hierofanía aporta en según qué momentos especial cuidado de tu alma, mejor dicho, de tu ser. La salud del alma implica la salud del cuerpo contribuye a la salud del alma. Entonces, la salud entendida no tanto como curar enfermedades, como expresión de tu verdadero ser, la salud entendida como expresión y actualización de tu esencia, bien, pues la práctica mágica de la noche de San Juan apunta en esa dirección de salud. Y a partir de ahí, esos baños purificadores en determinadas aguas o pozas, esas plantas que se recogen, esa, entre comillas, mitología alrededor del rocío que se recoge la mañana tras la noche de San Juan, todos estos elementos tienen que ver con ese pensar mágico del mundo. Cuando digo pensar mágico del mundo, estoy queriendo decir que en la medida en que el universo es hierofanía, manifestación, es sagrado, determinados elementos de ese mundo natural se pueden rentabilizar a nivel de esa salud. Entendida la salud no como curarte la enfermedad, sino como hacer presente y actualizar tu esencia, tu identidad más profunda, que es de índole espiritual, que está unida a esa divinidad de la cual el universo mismo es su cuerpo y expresión, y que por tanto tú también eres expresión y cuerpo de esa divinidad. Entonces, todos estos elementos, no de manera argumental, no de manera sistemáticamente organizada, filosóficamente organizada, sino de manera intuitiva y natural, operan en la cultura pagana, en el mundo pagano. Podríamos decir que el alma humana es naturalmente pagana. Antes de las revelaciones religiosas, antes de los grandes, por decirlo así, profetas o antes de los grandes avataras, de manera natural, el ser humano tiende a organizar su relación con el mundo, la vida y las cosas de la vida y el mundo en estos términos.
Claro, es ahí donde digo que entra el pensar mágico del mundo, y en ese pensar mágico del mundo, los rituales y prácticas, entre comillas, mágicos de la noche de San Juan. Hemos dicho recoger determinadas plantas, el rocío de la noche de San Juan, bañarse en determinadas pozas, el salto del fuego, que tiene esa dimensión iniciática. Aquí ya no estamos hablando de la magia, sino de lo iniciático. ¿Qué sería lo iniciático? La transmutación interior. Transformas tu ser interno de un determinado estado a otro. Le abres, le autoconstituyes a través de la ordalía, le abres a un estadio o manera de ser acorde al tiempo que empieza, el semestre luminoso. Le abres a los meses de la luz y el calor, que te van anunciando conforme atardece el año en el otoño, la llegada del invierno y el semestre oscuro. Semestre oscuro que a su vez, en su propio discurrir, te va anunciando la llegada de la plenitud solar en la noche de San Juan. Entonces, todas estas evidencias en las que la propia ciencia resuena con el mito y la leyenda, y el mito y la leyenda se nutre de la propia comprensión natural y científica de las cosas, es lo que durante siglos constituyó el mundo tradicional y lo que he dicho, por entendernos, el alma humana como un alma naturalmente pagana. De hecho, me atrevería a decir, un alma naturalmente pagana con genes paleolíticos, es decir, con una genética predispuesta a vivir acorde a esa naturaleza. Claro, el mundo moderno es justo lo contrario. Al alma naturalmente pagana y a los genes paleolíticos. Y entre medias, si hacemos referencia ya a la noche de San Juan propiamente dicha, lo que encontramos es que las religiones reveladas por un libro dictado por un ángel, por un Dios que dicta una ley a Moisés, o por Cristo, ¿no?, como encarnación misma de Dios, aquí las religiones reveladas lo que hacen muchas veces es, sin renunciar a su dogma, Cristo es Dios hecho hombre, al mismo tiempo en el despliegue de sus fiestas, asume las coordenadas paganas. De tal modo que la propia práctica de la vida cristiana compagina el dogma de Dios hecho hombre a través de Cristo para salvar al resto de los hombres de su debilidad, de su miseria, de su pecado, es capaz de hacer converger ese dogma con lo que sería la vivencia pagana de la naturaleza y los ritmos de la naturaleza. Por eso, ojo, la noche del solsticio de verano, hay que decirlo, es la noche de San Juan. Recordar que San Juan es quien anuncia a Cristo. Y Cristo dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que San Juan Evangelista. La noche de San Juan es la noche de San Juan Evangelista. En realidad hay una línea de continuidad entre la Navidad y la noche de San Juan. En la noche de San Juan el calendario cristiano nos señala que San Juan Evangelista anuncia la llegada del Mesías. Pero, la plenitud del sol serviría para que el cristianismo dijera, se anuncia la llegada del sol eterno, el que no decae, el sol absoluto. La llegada del sol eterno hecho carne, como nosotros, en el invierno. Nace la luz que no puede apagarse en el corazón de la oscuridad. La Navidad, la natividad de Jesucristo. Con esto lo que quiero decir es que el alma naturalmente pagana sí se armoniza con los dogmas cristianos, por ejemplo. Sin embargo, no se armoniza con los dogmas modernos y el estilo de vida moderno. Ahí ya hay una ruptura. Ahí sí se produce una fractura en lo que sería la continuidad del hombre con la naturaleza y con la visión espiritual del mundo, la vida y la naturaleza. Una duda, Gonzalo, que me ha surgido. Has dicho que es la noche de San Juan Evangelista. Yo había leído que lo he dicho mal. No, San Juan Bautista, perdón, lo he dicho mal. Lo interesante no es evangelista, San Juan Evangelista, perdón, si he dicho eso voy hablando y me confundo. No el que anuncia a Cristo no puede ser San Juan Evangelista, obviamente, que es discípulo de Cristo. Es San Juan Bautista, perdonar, eso que se corrija y lo pones. Vas hablando y te equivocas. Es San Juan Bautista, que es el que bautiza a Cristo. Claro, pero fíjate lo interesante, porque a través del Apocalipsis, San Juan Evangelista, el de Patmos, ¿no? Lo llaman después San Juan de Patmos, anuncia realmente la segunda venida, o sea que tampoco está tan descaminado, es como si al Bautista lo llaman el precursor, ¿no? Es como que anuncia la primera venida. Bueno, que me he equivocado, ¿vale? Perdonad, me he equivocado, voy hablando. San Juan Evangelista es el autor del Apocalipsis y él anuncia el segundo sol. Y, por supuesto, el regreso del Mesías triunfante, del Dominus Mundi, Cristo. Y es verdad que en ese anuncio podría haber un paralelismo con San Juan
Bautista. Lo que pasa es que en la segunda venida de Cristo el mundo ya está ordenado definitivamente. No es víctima de las carencias que provocó el pecado original. Es decir, las miserias y contingencias, estamos hablando de la doctrina cristiana, las miserias y contingencias de la vida son fruto del pecado original. Para cuando se produzca la segunda venida de Cristo, no habrá las miserias y contingencias de la vida. De hecho, volveríamos a un estadio preadánico, anterior al pecado original, análogo al que tuvieron Adán y Eva antes del pecado original, antes de la caída. Eso es lo que ocurrirá en la parusía, en la segunda venida de Cristo, ¿vale? Pero eso ya es el dogma cristiano, que consuma los tiempos, no en una especie de plenitud que algún día caerá para luego volver a la plenitud, es decir, se sale del ciclo y se va a un centro absoluto, de pura luz y calor espiritual, donde ya no hay distancia, ni carencia, ni caída. Nosotros ahora viviríamos en la distancia, la carencia y la caída. Entonces, son dos figuras que se pueden poner en paralelo según lo que has comentado, San Juan Bautista, que es el que celebramos la noche de San Juan, y San Juan Evangelista, que es el autor de la revelación del Apocalipsis. Tienen ese paralelismo, pero son distintas las cosas. Porque en el caso de San Juan Bautista, lo que se anuncia es la llegada del Salvador. La llegada del Salvador para cuando llegue la oscuridad. De hecho, en cierta medida, desde el punto de vista tradicionalista, el cristianismo es una religión propia del Kali Yuga. Es una religión que surge en la medianoche del mundo. Y surge en la medianoche del mundo en su propio lenguaje legendario. Cristo nace la noche del solsticio de invierno. Toma ya. En pleno solsticio de invierno nace el Salvador. Luego habría que ver eso, luego todos los simbolismos que hay, porque se ha visto en multitud de culturas, cómo realmente es una fecha simbólica, por lo del solsticio, y todos los supuestos mesías, pues desde Krishna, se les pone esa fecha como de nacimiento, ¿no? O sea, Mitra nace también el solsticio de invierno. ¿Cuál será la verdad realmente? Nunca lo sabremos. Al final es eso, una reinterpretación, ¿no? de la naturaleza y los ciclos de la vida. Y lo que me ha parecido muy interesante es que, fíjate, con la imposición del cristianismo en todas las culturas pagano-europeas, se consiguen mantener esas tradiciones. Por ejemplo, de recoger la hierba de San Juan en la noche de San Juan, que es el hipérico, por cierto, que es antidepresivo natural, se dice que da como muy de bruja, ¿no? Muy pagano. Si se lo recoges en esa noche, la planta va a tener más propiedades mágicas. Eso, sin embargo, fíjate, estaba permitido. Lo que ocurre es que, a diferencia de la religión islámica y de la religión judía, que son religiones que completamente laminan ese alma naturalmente pagana y de manera unilateral ubican la devoción religiosa en el dogma judío o en el dogma musulmán, en la religión cristiana se produce una interesantísima simbiosis entre lo que sería el alma naturalmente pagana, que ve la vida, el mundo y la naturaleza como hierofanía, como manifestación de la divinidad, ese principio, por decirlo así, pagano, se ve absorbido y rentabilizado sin ser negado por la propia tradición cristiana. Y sobre todo se lleva a cabo a través de la religiosidad popular y la cultura popular. Es decir, en el ámbito puramente eclesiástico, esos elementos en el credo, en el catecismo, esos elementos de la tradición cristiana impregnados del anterior paganismo apenas están presentes. Pero cuando bajas a la religiosidad popular y a las tradiciones populares, estas se mueven en la plantilla cristiana, la Virgen de la Encina, la Virgen de la Cueva, el santo contra la peste o el culto a un determinado santo vinculado a un árbol, no sé, estoy hablando por hablar. Al bajar al nivel de la religiosidad popular, esta religiosidad popular funciona con plantilla cristiana, pero sigue moviéndose en esas coordenadas de cosmovisión sacra, de vínculos armoniosos con los ritmos de la naturaleza y el simbolismo de estos que ya teníamos en época pagana. Es aquí donde aparece eso que señalabas, ¿no? De las hadas, los gnomos, los elfos, los seres mágicos de la naturaleza que encontramos en Shakespeare, ¿verdad? El sueño de una noche de verano, ¿verdad? El sueño de una noche de verano. El sueño de una noche de verano es la traslación, en este caso, bueno, pues literaria y cómica, de una larguísima tradición europea, no ya británica, europea en general. El alma del mundo está más presente en la noche de San Juan. Elfos, gnomos, hadas y demás seres féricos como plasmación simbólica del alma de los ríos, los árboles, las rocas, los valles, el vino, los alimentos. Entonces,
La naturaleza dotada de alma, anima mundi, la naturaleza dotada de alma también al modo platónico, se manifiesta de manera poética y fantástica en el universo férico, que tiene especial presencia en la noche de San Juan. Y esto va a ocurrir en la cultura popular y en la religiosidad popular, sin por eso entrar en conflicto en el dogma de Dios hecho hombre a través de Cristo para con su sangre lavarnos los pecados, limpiarnos nuestras miserias y predisponernos, ahora sí, a la salvación eterna tras la muerte. Entonces, aunque ha habido épocas más conflictivas y menos conflictivas entre tradición cristiana y sustrato de alma pagana, en gran medida ha habido una interesante simbiosis, ¿no? Pensemos en la cantidad de literatura en España, ¿no? Yo siempre digo el romance del Conde Arnaldos, ¿os acordáis? La mañana de la noche de San Juan sale el Conde Arnaldos a cazar con su ave y llega el marinero que amanece, ¿no?, con la noche de San Juan y va cantando un cántico que embelesa el mundo, a las aves, a las aguas, a los árboles, a los peces. Embelesa al Conde Arnaldos y le dice, por favor, dime, marinero, ¿qué es eso que cantas? Y en uno de los momentos más bonitos de la tradición literaria española, le dice eso de, yo solo digo mi canción a quien conmigo va. Solo quien está en el secreto del reino de las hadas podrá cruzar conmigo en mi barco al otro lado y escuchar esta maravillosa melodía que a ti te he dejado brevemente escuchar. El romance del Conde Arnaldos ha sido muy estudiado aquí en España por distintos autores, sobre todo Martín Almagro Gorbea, el gran catedrático y estudioso de la España céltica. Entonces él ve en el romance del Conde Arnaldos la manifestación, ocurre justo la mañana de la noche de San Juan, la manifestación de una tradición popular sobre ese pensar mágico del mundo. El pensar mágico del mundo es clave en el alma pagana y más allá de la cristianización de Europa, el pensar mágico del mundo se sigue manifestando de distintas maneras. Ya sean fiestas religiosas populares, la Virgen de la Encina que se aparece en el árbol, ¿verdad?, en fiestas populares, pero también en literatura y cultura popular, en el romancero viejo, que es literatura medieval española que proviene del pueblo llano, se manifiesta. Esa simbiosis para mí es muy valiosa y para mí es el rasgo que más hay que reivindicar para comprender la identidad tradicional premoderna en Europa. Muy bien. Me ha gustado que has comentado cosas que además quería comentar. Una es esa, la que te he comentado antes de empezar a grabar, que en las tradiciones celtas y celtibéricas, bueno, el mundo de las hadas se dice que está mucho más próximo, así como en la noche de Samhain se dice que el mundo de los muertos está mucho más próximo y puede haber contactos entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En la noche del solsticio y noche de San Juan, el mundo de las hadas está más próximo. Y ya que has citado el sueño de una noche de verano, como me encantan precisamente estas referencias, os hago un inciso para recordaros que en este canal, que es de música, tenéis una composición mía inspirada precisamente en ese sueño de una noche de verano, donde intento recoger la magia del mundo de las hadas en esta noche mágica. Y a su vez, en mi otro proyecto paralelo, en Quinia, tenéis en nuestro disco la canción de las hogueras de San Juan, inspirada en todas estas tradiciones, que os animo a escuchar cuando acabe este programa. Creamos una historia en la que un hada se acerca al mundo de los humanos y en la noche de San Juan, su amado, un caballero mortal, saltando la hoguera, es cuando puede encontrarse con ella y están juntos una vez al año, en esa noche mágica. Así que ya ves, música, tradiciones, leyendas, historia. Eso que has comentado sobre saltar la hoguera y entonces sí merecer al hada, al ser mágico, bueno, esto es un clásico. A recordar las leyendas de las encantadas que se aparecen la noche de San Juan peinándose con un peine de plata y que aparecen en Castilla-La Mancha, en pozas, en manantiales, que aparecen vinculadas a los arroyos y los ríos de torrentera que hay en el norte de España, en los picos de Europa, y que te hacen una pregunta, te someten a una prueba, y si no la cumples, pierdes el amor que te había podido prometer la encantada, que es ese hada. Tenemos en España el romance de la encantada, que es donde la noche de San Juan, la mañana de San Juan, el protagonista ve a la encantada en lo alto del árbol, con sus cabellos largos que caen casi hasta el suelo. Y le somete una prueba que, bueno, pues fracasa el protagonista. En mi libro El poder del mito desarrollo estas ideas. Entonces, efectivamente hay un riquísimo acervo folclórico, literario y de cultura popular en el que se está solapando la plantilla religiosa del cristianismo, fundamentalmente católico, sobre el sustrato precristiano de ese alma pagana, donde desaparecerían, por decirlo así, los cultos paganos propiamente dichos, el culto a Zeus, a Júpiter, ¿no?, a Odín, desaparecería,
pero se mantendría en según qué relaciones festivas con la naturaleza, el invierno, el otoño, el verano, etcétera, en según qué celebraciones festivas, se mantendría ese alma naturalmente pagana del ser humano, con la cosmovisión sacra del mundo, la naturaleza, la vida, con esa hierofanía, el mundo como hierofanía. Entonces, esto hay que reivindicarlo a día de hoy, especialmente no ya por erudición filosófica, histórica, que no sirve para nada eso, sino porque ahí hay una sana palanca de salud espiritual contra el mundo moderno. Yo escribía en el libro El poder del mito que los cuentos de hadas, que parecen así tan poquita cosa, tienen napal contra la modernidad. Cuando se interioriza el relato férico y la cultura popular que se expresa en ese tipo de relatos, de aparentes fantasías, si no se entienden literalmente y nos volvemos locos como el Quijote, sino que se entienden en su sentido arquetípico, en ese pensar mágico del mundo, los aparentemente inofensivos cuentos de hadas tienen dentro de sí napal contra el mundo moderno. Tienen dinamita de altísimo nivel contra toda la mamarrachería, no sé decirlo, contra todo el absurdo y disparate contemporáneo. Entonces, bueno, pues por eso el mito, la leyenda, la tradición, los cuentos, las fiestas populares han de ser comprendidos a ese nivel, interiorizados a ese nivel, porque te hacen, bueno, pues te dan como un lanzallamas para achicharrar la estupidez y la necedad posmoderna. Me ha encantado lo de lanzallamas, Gonzalo. ¿Y cuándo crees que empieza a perderse toda esa conexión con la naturaleza y con las tradiciones antiguas? ¿Cuándo crees que empieza? ¿Con la industrialización, por ejemplo? Bueno, es un proceso muy largo que yo no sé si voy a saber aquí discernir. Por un lado, hay que pensar ya en el siglo XVIII con la Ilustración, se introducen ya unas maneras muy positivistas, muy capaces de secar la mirada del mundo que tiene el ser humano a través de un incipiente cientifismo. El despliegue de la ciencia y la técnica creo que produce una cierta soberbia, una arrogancia respecto del mundo premoderno. Pues creo que es algo difícil de discernir, pero por etapas entenderíamos que desde finales, mediados del siglo XVI, principios del siglo XVII, cuando ya la herejía protestante realmente ha arraigado, se van a ir como en sucesión causal, causa-efecto, van a ir cayendo una serie de... Van a ir avanzando, no cayendo, van a ir avanzando así una serie de pasos que terminan por conducir a la desacralización del mundo. René Guénon, uno de mis autores y mis maestros, René Guénon, lo explicaba muy bien. En el reino de la cantidad y el signo de los tiempos, la vida se va midiendo cada vez más en términos cuantitativos, no cualitativos, se va perdiendo la diferencia entre lo importante y lo necesario, se pierde la intuición poética, que es de donde surge el pensamiento mágico, y bueno, pues y en España pensemos en los años 60 el éxodo rural y el desarrollismo que vacían España ya con una especie de oprobio hacia esa vida rural miserable que ahora en las ciudades puede ser compensada, aunque las ciudades se convierten después en ratoneras, en auténticos infiernos humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el proceso de la modernidad, cojamos donde cojamos su inicio, ya sea en la Baja Edad Media, ya sea a partir del Renacimiento, ya sea a partir del siglo XVI, el proceso de la modernidad es el que paulatinamente va propiciando la desacralización de la vida, el mundo y la naturaleza. Hasta finalmente, en un proceso acelerado, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con lo que sería el momento más álgido de la Ilustración, y después ya el siglo XIX, el siglo XX, pues en escasos 200, 300 años se termina de establecer la vida mundana, el tipo humano profano, que nunca había existido, el tipo humano puramente profano, el tipo humano de la mera terrenalidad. Bien, pues ese es el que hemos llegado y a la vista está cuáles son sus consecuencias. Yo siempre digo que hay un máximo desarrollo económico, técnico y científico, que bienvenido sea, pero un máximo desarrollo de la bancarrota espiritual, la decadencia y la degeneración del tipo humano medio, contemporáneo. ¿Y tú crees que habría algún tipo de posibilidad de que fuera compatible una sociedad moderna a nivel tecnológico como la que tenemos ahora con el volver a las tradiciones antiguas de esa conexión con la naturaleza? ¿O crees que sería un poco mezclar agua y aceite? Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que tender a hacer, el arqueofuturismo, lo han llamado algunos, arqueofuturismo. No dejar de afirmar lo arcaico y ancestral y no por ello dejar de utilizar el despliegue de la técnica y la ciencia.
siempre y cuando la ciencia y la técnica queden sometidas, estén subordinadas a la vivencia arcaica de la vida. Es decir, por decirlo de una manera, que se despliegue la ciencia y la técnica siempre y cuando estén subordinadas a la genética paleolítica y al alma pagana, al Eso no alma creo naturalmente pagana, ¿verdad? Entonces, que pase. a veces yo cuando me han preguntado esto he dicho así como medio en broma, medio en serio, que hay que pensar en Star Wars, los Jedi. Los Jedi son arqueofuturistas, ¿verdad? Son capaces de empuñar espadas láser y sin embargo parecen hombres de la tradición, parecen hombres de la cosmovisión tradicional. Bueno, pues si el alma humana es naturalmente pagana y sus genes son genes paleolíticos, bien, pues que se desplieguen y manifiesten con la forma religiosa que corresponda, incluida la forma cristiana, que quizás es su forma predilecta de manifestarse, pero que siempre se haga subordinando el progreso científico y técnico a la armonización de dicho progreso, a la genética paleolítica y al alma humana naturalmente pagana. ¿Y qué le recomendarías? Bueno, es que la verdad que hay gente que cada vez está más despierta, incluso en gente joven, gente que está recuperando pues las tradiciones de los abuelos, oyéndose ahora a los pueblos, lo veo así mucho en redes sociales, empezando a hacer su propio huerto, a hacerse su propio pan, ¿no? Es una minoría, pero están volviendo a esas tradiciones. Me imagino que para los que siguen en la rueda de la Matrix, los que no levantan la vista de la pantalla del móvil, que eso se ve mucho, ni siquiera se plantean este tipo de cosas, ni mucho menos tendrán ese impulso interior de volver a conectar con esa rueda del año y con esas tradiciones antiguas. ¿No? La Bueno, verdad tú es que la no gente sabría entonces... decirte. Tampoco estoy seguro si irse a una aldea y hacerte tu propio pan es la alternativa. O sea, en serio te lo digo, que yo no sé si la ecoaldea, la escapada a la ecoaldea, que bueno, es como una fantasía sugestiva, ¿verdad? Joder, me voy a un pueblín y tal. Yo no sé si eso realmente sirve o es la respuesta. Yo creo que lo que hay que hacer es una transformación interior, es decir, te tienes que someter a una sadhana, a una disciplina espiritual, te tienes que descondicionar de todo lo que es la plantilla psicomental que te ha imbuido la modernidad, te tienes que descondicionar de ella y sin embargo no dejar de estar aquí, no dejar de participar de tu tiempo. Por eso decía que era importante afianzarte en lo que he dicho, genética paleolítica, ritmos circadianos, naturaleza, salud, fortaleza física, fortaleza de salud interior y exterior, combinar esa genética paleolítica con ese alma naturalmente pagana, el mundo es sagrado, la vida es sagrada, es antesala del absoluto, es expresión del absoluto, encarnación del absoluto, que esto adopte vestidura cristiana si así debe ser, y desde ahí, organizar tu propia persona, tu propio soporte psicofísico y mental, y desde ahí desarrollarte con el mundo. Aunque te toque vivir en Madrid en medio de la vorágine, quien está centrado, quien está bien alineado, puede cruzar cualquier caliyuga sin que le afecte. Bien, pues yo creo que es más ese proceso de trabajo interior. Lo que no quita, que cada vez va a ser más evidente de que la vida sana y la calidad de vida va a estar en las pequeñas y medianas ciudades y no en las grandes urbes. De hecho, posiblemente veamos de aquí a un tiempo cómo gente con dinero y rica, gente con posibles, se va a vivir precisamente a ciudades pequeñas y medianas. Y las grandes urbes se van convirtiendo en infiernos humanos, hormigueros humanos de clases medias o clases medias bajas. Bien, pues antes de que llegue eso y suban los precios, hay que emigrar a las ciudades pequeñas y medianas e ir saliendo de la gran urbe, que es como una especie de contractor triturante de las cosas y de las personas, donde, bueno, pues si no tienes un buen impermeable espiritual, si no estás bien protegido, pues es fácil que te enfermen, si no del cuerpo, de la mente. Claro, está claro que para sobrevivir ahí con un poco de equilibrio hay que ser como una especie de pagano estoico, ¿no? De tirar Sí, también... es una especie de pagano estoico, no está mal. Pagano estoico y con fe cristiana católica española. Vaya locura, bueno, sí, son tiempos locos. Madre mía, eso ya es mucho refrito, Gonzalo. Bueno, y a ver, para continuar, te quería preguntar,
¿cómo le recomendarías a cualquier persona que nos esté viendo y que esté precisamente atrapada en una de estas ciudades, en su pisito, cómo podría celebrarse así a pequeña escala su noche de San Juan individual? Imagínate, se habla también, que no hemos hablado de la tradición de escribir en un papel lo que uno quiere quitarse del año, ¿no? Y entregarlo pues a la hoguera. En casa se puede quemar con una vela, en un lavabo, en zona segura, yo qué sé. Cuéntanos ahí para el... No sabría decir. La verdad es que no sabría decir porque casi cualquier cosa que hagas a día de hoy, como supuesto rito o práctica espiritual, se puede convertir en una charlotada si no lo haces con cuidado. Es fácil asistir a veces o encontrar en Internet eventos religiosos, incluso en el ámbito de la propia Iglesia Católica, que se han convertido en charlotadas. Pues hay que hacerlo con mucha prudencia y mucho respeto. Entonces yo diría que, como tiene que ocurrir dentro de ti, que sea lo que hagas hacia afuera, sea expresión de algo que previamente está muy solidificado y asentado dentro. No te vayas a ver haciendo una charlotada y digas, madre mía, me he convertido yo también en un mamarracho New Age, ¿verdad? Pues para evitar eso, que siempre sea algo que opera dentro de ti. Y que lo que opera dentro de ti es siempre anterior y superior a la expresión ritual que luego harás fuera. Más aún en tiempos en los que te faltan los rituales, te falta, ¿no?, la liturgia. Me dices, ¿cuál es la liturgia? Ostras, es que hemos perdido todas. Te ves obligado a actualizarla, reformularla, estudiarla, encontrarla, reconocerte en ella y tratar de actualizarla. Pues como ese proceso es tedioso, lento, pero también, bueno, puede ser en según qué momento sugestivo, que se haga siempre sabiendo que es algo que opera dentro de ti. Que quien realmente despierta ese pensar mágico del mundo tiene que hacerlo primero dentro. Y luego ya afuera, bueno, pues igual se nos ocurre alguna práctica ritual y quemamos un papel o hacemos unas libaciones en un río, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlas, maldita sea, ¿no? Bueno, pues por entendernos, ¿no? Yo creo que es así como yo lo veo. Vale, pues me parece muy interesante y la conclusión con la que me quedo es que hay que despertar ese sol interior, ¿no? El sol que todos tenemos dentro es el que hay que hacerlo brillar y mirar hacia adentro y hacer ese cambio interior, que es lo que siempre intento yo en este canal, también con la música que tenemos, que sirve para esa conexión con uno mismo y ese crecimiento interior. Y solo así, cambiando desde dentro, podremos cambiarlo de afuera. Y bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presencia aquí y te dejo ahí unos minutillos para hablar de lo que quieras, conclusiones, si quieres contar alguna leyenda más, lo que te apetezca es tu Bueno, espacio. no sé si puedo decir mucho más. Que quien esté interesado me puede localizar, Gonzalo Rodríguez García, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter. Tengo 2 canales que a su vez son páginas web, La Forja y la Espada y El Aullido del Lobo. La Forja y la Espada y El Aullido del Lobo. El Aullido del Lobo, que son conversaciones con gente como tú, que has estado un par de veces ya en mi canal, y La Forja y la Espada, donde yo desarrollo yo ideas, hago entre comillas mis peroratas. Entonces, bueno, ahí me pueden seguir. Que no soy youtuber ni lo pretendo, pero los 2 canales los tengo. Y luego, bueno, pues también quien quiera conocer las visitas guiadas que hacemos en Toledo, en Madrid, en Alcalá de Henares, en el Museo Arqueológico, pues en paseostoledomágico.es, paseostoledomágico.es. Y por mi parte yo invitaría quizás, si me dices una última palabra, bueno, pues que vuestro ritual de la noche de San Juan sea leer a medianoche el romance del Conde Arnaldos. Y leerlo no ya como literatura española medieval, sino como si fuera una antigua oración, como un antiguo relato sagrado que se perdió y del cual solo nos llega ese romance. Esa expresión ya literaria, juglaresca, de algo que fue mucho más profundo y elevado. Pero que como lo fue, el que tuvo retuvo, y en el romance El Conde Arnaldo sigue abriéndose una pequeña puerta para buscar a ese marinero y conocer su canción y poder marchar con él. Solo digo mi canción a quien conmigo va. Qué interesante, Gonzalo, muchísimas gracias. Pues os recomiendo sus visitas guiadas, ya que las ha mencionado antes, la de por Toledo, por Madrid, por Alcalá de Henares, interesantísimas, que no son visitas guiadas al uso, sino que se mete de lleno en el mito, en la leyenda, en las tradiciones antiguas, sobre todo las de Toledo, que son las que conozco yo, no os podéis perder ninguna, es que son fascinantes y además vienen con sorpresa al final. Eso ya, para quien vaya, ya sabrá a qué me refiero.
Y nada, Gonzalo, muchísimas gracias. Y bueno, como quiero hacer ahí especiales de toda la rueda del año, pues te emplazo aquí en el equinoccio de otoño, Ok, que es, hablaremos. a mí me encanta el equinoccio de otoño y posteriormente la noche de Samhain. Para mí es una de las más especiales del año, me parece absolutamente mágica. Ese mes de octubre a finales, principios de noviembre, es que me parece que tiene una energía muy, muy especial. Así que nada, nos vemos en unos meses en el programa y tú y yo espero que quedemos antes, claro. Que hace tiempo que no nos vemos. Eso Bueno, es. pues un besazo y un saludazo. Eso es. Hasta pronto, Gonzalo. Y nada, a todos y a todas os deseo una feliz noche de San Juan, un feliz solsticio de verano, que descanséis mucho en estos meses donde el sol brilla con más fuerza y leed el romance que os ha recomendado Gonzalo y sobre todo escuchad las obras que os he dicho antes. Aquí en este canal encontraréis El sueño de una noche de verano y en el de mi grupo de música celtaquinia, Las hogueras de San Juan. Y con toda esta energía, con el sol, con las leyendas, los mitos, las tradiciones y por supuesto la música, os dejo y nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Hasta pronto.